devolviera al Congreso para que se subsanaran los errores de trámite y se tuviera una discusión de acuerdo con la ley quinta para que esa reforma quedara bien aprobada. El país vio una sesión y muchos dieron un parte oficial y dijeron, bueno, ya se cumplió con lo de la Corte. Ni más ni menos que la segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina Garrido, ha dicho, ojo, lo volvieron a hacer mal. Y lo volvieron a hacer mal desde el mismo decreto de convocatoria. Representante Lina Garrido, gracias por estar con nosotros. Juan, un saludo muy especial. Me encanta compartir con ustedes este espacio. Saludos para todos en la mesa y quienes nos escuchan. Hay gran preocupación porque dicen que la Corte puede volver a decirle al Congreso: el oficio no quedó bien hecho, el decreto quedó mal expedido, la sesión no cumplió con los requisitos de la discusión, volvieron a cometer errores, lo volvieron a viciar y entonces la Corte puede volverles a decir, tampoco quedó subsanado. Usted además ha interpuesto una demanda. Esto es realmente vergonzoso para el país, Juan, que la Cámara de Representantes sobre el particular no haya esperado el que el auto esté debidamente firmado por parte de los magistrados. Hoy en día no hay providencia judicial. Hubo una falsa motivación por parte del presidente de la República para la convocatoria extra. Y la pregunta, como usted bien lo manifiesta, la pregunta importante hoy es ¿qué va a hacer la Corte Constitucional? Porque ya le había dado un tanque de oxígeno a la reforma, ya había dado la oportunidad para que se subsanara un vicio, pero terminaron de volver esto un frántese jurídico, una especie jurídico, y yo sí quiero preguntarle a los magistrados de la Corte, ¿le van a dar una tercera oportunidad cuando antes eso era un vicio insubsanable y daba de por sí la inefectividad de cualquier ley, de cualquier reforma? Hoy nosotros estamos en una incertidumbre precisamente por el afán. Representante Lina Garrido, perdóneme que yo la interrumpa. En este momento ni siquiera está la providencia firmada, es lo que usted nos está diciendo. ¿La providencia de la Corte no existe en la vida jurídica? Juan, efectivamente, nunca llegó el auto, no hay providencia judicial. Y el 7 de julio, la misma Corte me respondió que efectivamente todavía estaban en la recolección de las firmas. Entonces fue con un comunicado de prensa de parte de la oficina de prensa de la Corte Constitucional, como suele ser, digamos, protocolario, ante una decisión de la Corte simplemente informa, pero esto no es vinculante. Sobre esto, el presidente de la República envía una sucesión de sesiones extraordinarias y la Cámara el mismo día convoca inmediatamente a los representantes. Aquí hay dos momentos en particular, don Juan, y es precisamente la falsa motivación porque no hay un auto, la presidencia igualmente lo corrobora, no hay una providencia judicial, y el afán que tenía el presidente de la Cámara para convocarnos. Es más, la Corte que dijo, digamos en parte el resuelve, después de conocida la providencia, la Cámara tendrá 30 días para subsanar el vicio. Y el presidente de la República nos convoca hasta el 19 de julio. Usted ha sido congresista por muchos años, Juan. Las cosas habían que hacerse bien, no había por qué correr. Ya tenía una segunda oportunidad la reforma pensional, pero el gobierno ha actuado con mala intención, con dolo, con tal de torpedear y de seguir viciando sus mismas iniciativas para que en últimas diga que esto es un bloqueo institucional, porque cuando las decisiones son contrarias, entonces todo el mundo actúa en contra del gobierno, y lo que aquí queda demostrado es que son protagonistas de su propia decisión, porque no les interesa esta reforma. Lo que les interesa es tener en el discurso vivo de que no lo han dejado gobernar. Representante, pero además de eso que usted insinúa con que hubo ahí un afán sospechoso, ¿había intereses personales, políticos detrás de esta urgencia? Y sobre todo, ¿qué rol cree usted tuvo el ministro Benedetti en esta situación? Precisamente avalar que se hiciera de manera intempestiva sin esperar el auto. Más allá, los intereses políticos es que se demuestran. ¿Cómo es posible que además de no esperar el auto, el día que se convocan sesiones extraordinarias lo hacen con 2 horas de anticipación? A las 4 de la tarde convocan a la Cámara, a las 7 de la noche, para sesionar a las 7 de la noche.
incumplen lo dispuesto en nuestra misma ley quinta de tener un tiempo con anticipación para convocar. Ni siquiera ese día hubo quórum, no se desarrolló el orden del día, no se pudo aprobar, pero al día siguiente se discutió la reforma. Y si vieron ustedes esa sesión, se pudieron dar cuenta que ni siquiera los representantes tenían claridad qué era lo que iban a decidir. Porque representante. Mire, es decir, esta polémica la estamos viviendo desde la misma aprobación nuevamente de la reforma pensional. Yo le pregunté directamente al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, si tenían el auto, es decir, si eso se había hecho con el auto y no, porque el fallo claramente pues no había salido. Y me dijo que sí, que esto se había hecho en el Congreso de la República con el auto de la Corte Constitucional. Falso, absolutamente falso, porque la misma Corte me lo ratificó, me lo respondió. Tengo el oficio donde me dicen, representante, aún no está la providencia debidamente notificada porque nos faltan la firma de los magistrados que hoy en día ni siquiera han firmado, porque están en desacuerdo de lo que dice supuestamente ese comunicado de prensa o lo que dice el auto. Entonces, ¿qué fue lo que fue a decidir la Cámara de Representantes si ni siquiera la Corte, que se supone tomó la decisión, está de acuerdo con lo que ellos están tratando de firmar? Miren el punto de irresponsabilidad que llegamos, precisamente porque el presidente de la Cámara quiso hacerle el favor al gobierno y no permitió esperar debidamente. ¿Sabe que más allá del debate o profundizando el debate, el Banco de la República le pidió, digamos, a los jugadores de todo este tema de la reforma pensional aplazar su entrada 3 meses? Usted, como representante a la Cámara, y los representantes a la Cámara que discutieron el proyecto, ¿ve bien que ya el tema no entre en agosto, septiembre, octubre, sino ojalá al final de año cuando todos estemos listos? Ya la Corte había aplazado la entrada en vigencia. Estamos esperando entender realmente qué fue lo que decidió la Corte, porque en este momento nadie lo sabe. Los magistrados mismos tienen una pelea interna en la Corte porque no van a firmar algo que no se discutió, van a tomar la próxima semana nuevamente el asunto. Y la Cámara supuestamente, por el afán de que entrara en vigencia, quiso subsanar un vicio y terminó enterrando la reforma. Entonces, aquí estamos hablando de temas supremamente delicados y es el ahorro de los colombianos, pero las cosas todas las quieren hacer burlándose de la ley, burlándose de la Constitución, y uno en la casa donde se hacen las leyes y mancillando la honorabilidad de nuestro ordenamiento jurídico, pues realmente es con vergüenza que uno debe mirar a los colombianos a la cara. 7:38, pues escuchan ustedes la voz de la vicepresidenta de la Cámara, Lina Garrido, que pone de presente una situación, profesor Quijano, gravísima. Y es que si ni siquiera hay auto en la Corte, no está subsanado, entonces no habría reforma pensional, la Corte se tendría que ver abocada entonces a decirles, ustedes no han cumplido, pero si ni siquiera han firmado el auto inicial. La Corte se equivocó porque no hizo expeditos sus comunicados legales y oficiales a la Cámara de Representantes. Y además dijo, esto sí, pero esto no, y no ha sido pedagógica la Corte en explicar qué de la propuesta de reforma pensional pasa y qué tenemos que esperar. La Cámara se equivocó al hacer un trabajo ahí, como siempre, chapuzas mal hechas. Y el Banco de la República dice, señores, paren un momento, no estamos preparados, aplacemos 3 meses, vámonos hasta octubre. Yo soy partidario que Corte, Congreso y Banco de la República le expliquen a los colombianos el limbo en que está nuestro sistema pensional. En este momento no sabemos nada. ¿Qué tal las personas que decidieron cambiarse a los fondos? ¿Qué tal las personas que están a puertas de recibir una pensión? En este momento hay un maluco limbo pensional. Muy complicada esta situación, para no hablar del debate acerca de si realmente la sesión cumplió con el propósito de hacer el debate que se había negado, porque las proposiciones que se habían radicado, la deliberación sobre ese último debate tampoco se dio, y esa es otra discusión. Pero digamos, ahí hay falsedades de por medio, don Juan. Pues es lo que dice la representante, claro, Lina, ¿no? ¿Cómo lo llamó usted? ¿Falsa motivación, representante? Exactamente, porque la providencia no se conoce.
Y es que aquí yo quiero decir, si ya se había establecido que se iba a correr el tiempo en vigencia, ¿por qué la Cámara no hizo las cosas bien si tenía todo el tiempo para hacerlo? ¿Por qué correr y hacerlo de manera irresponsable? Yo le pregunto a los magistrados de la Corte, ¿van a darle una tercera oportunidad? Si es que no están haciendo nada distinto. Cuando hay una decisión de la Corte, se espera que haya la firma de los magistrados para que quede debidamente notificado y ejecutoriado. Y aquí lo que hicieron fue correr en un día, simplemente por presiones políticas del presidente de la República, y eso la Corte, yo creo que en su honorabilidad y en su autoridad, no debe permitir. Gracias, representante Lina Garrido, por haber estado con nosotros. Un abrazo, Juan, muchísimas gracias. 7:41. Otra pata que le nace al gato, decía mi abuela. Muy complicada la situación de incertidumbre pensional por todo esto que ha mencionado la representante Lina Garrido. No tenían ese es afán. hacer las cosas bien. Exactamente. ¿Cuál era el afán de hacerlo si lo podían hacer en esta legislatura? Que se les iba el doctor Jaime Raúl Salamanca de la presidencia de la Cámara. Sí. Es que ya el periodo del doctor Salamanca, y lo digo con todo respeto, que los acompañó mucho. Ahí va a llegar otro del gobierno. Ahorita le cuento en los secretos. Bueno, pero de pronto era que no querían correr mayores riesgos. 7:41, la FM, periodismo para todos.